Vale, Perfecto. vale. Bueno, pues continuamos. Como decíamos en la introducción, estamos en un cambio de sociedad muy profundo, donde las generaciones han pasado de la generación de nuestros padres, donde todo su foco estaba centrado en la seguridad económica, en hacer un esfuerzo, el que hiciera falta para conseguir esa seguridad, porque eran generaciones que venían de necesidades no cubiertas muy importantes, venían de una posguerra, sus padres venían de una guerra, y por lo tanto había una cultura donde la seguridad económica primaba sobre cualquier otra cosa. Pero luego llegó nuestra generación, que con más o menos esfuerzo hemos tenido acceso a la educación, hemos tenido acceso a mucho conocimiento y, bueno, pues cada vez nos hemos procurado una vida mejor. Y luego han llegado las generaciones siguientes a la mía, que ya van una o dos generaciones, que son generaciones que, por supuesto, ya ni han oído hablar de aquellas carencias que tuvieron nuestros padres, solo lo han estudiado y, por supuesto, no lo han vivido. Con lo cual es una sociedad mucho más acostumbrada al bienestar, a las posibilidades y donde las carencias no se perciben de forma evidente en la gente joven y, por lo tanto, su foco no está en la seguridad económica, su foco está en el bienestar. Es una sociedad acostumbrada a que no le falte de nada, a estar bastante sobreprotegida y a partir de ahí, y con acceso a muchísimo conocimiento, y a partir de ahí lo que buscan es pues, una realización personal, una realización profesional y personal, ¿no? Son generaciones que no están acostumbradas a un sufrimiento muy grande para su día a día. Son generaciones que tienen acceso a la información y al conocimiento de forma inmediata, gracias a las nuevas tecnologías. Y entonces estas generaciones han tenido la posibilidad de tomar conciencia de todo lo que les rodea y al final buscan el dar sentido a su labor profesional y que de alguna forma esa labor profesional tenga una reversión hacia la sociedad. De ahí se han ido gestando un concepto precioso y actual que viene ahora, que son las empresas conscientes, que ahora lo detallaremos un poco más. Pero este cambio tan profundo de la sociedad se da de bruces con los estilos de liderazgo, porque, claro, los líderes llegan a determinadas posiciones en las jerarquías de las compañías a base de experiencia, además de a base de conocimiento y de preparación. Y claro, llegan las nuevas generaciones motivadísimas, llenas de ganas de aportar a las empresas donde acceden y se encuentran estilos de liderazgo muchas veces antiguos, obsoletos, de mi generación e incluso de generación anterior, donde chocan como dos trenes que chocan en una misma vía y donde es absolutamente incompatible el poder configurar equipos de trabajo porque estas nuevas generaciones son incapaces de adaptarse a esos estilos de liderazgo. Bien, a ver, no me deja avanzar, perdonar un momento. Bien. Vale, vamos a empezar hablando de la situación de la empresa actualmente. Bien, la situación de la empresa, lo primero que nos encontramos en cualquier empresa, sea grande, pequeña, mediana, da igual, es que está sometida a un entorno profundamente cambiante. Y cualquier líder, cualquier empresa, desde su cultura, tiene que estar preparado para adaptarse a todos esos cambios tan importantes que hay en todos los ámbitos que la rodean. Los ámbitos jurídicos, los ámbitos políticos, los ámbitos logísticos, que ahora están en profundo cambio y que además no para de gestarse innovación en este sentido, y es importantísimo que las empresas sean conocedoras de los nuevos sistemas que hay en el mundo de la logística para poder adaptarse a, bueno, pues a estar en el mercado de forma competitiva. También hay entornos bélicos, por desgracia, y nos afecta a todos y todos lo estamos viviendo, en Europa especialmente por el impacto que estamos teniendo ahora con la guerra de Ucrania. Por supuesto, hay un entorno cambiante de forma continua y pasmosa en el mundo de las tecnologías y todas las empresas que se resisten a innovar de forma continua van a sufrir muchísimo. Y luego, por supuesto, a los entornos económicos. Estos 6 factores son macrofactores, pero que afectan directamente en el mundo de la empresa y que la empresa no puede quedarse estancada en ninguno de ellos.
Las empresas tienen que estar en continuo estudio, en continua búsqueda y en continua adaptación para poder adaptarse a cada momento que le toca vivir, si no quiere de alguna forma encontrarse sin darse cuenta que ha quedado estancada por un producto, por una situación jurídica, por una situación política o tecnológica en el que, sin darse cuenta, de la noche a la mañana quede fuera del mercado. Además, las empresas están sometidas a una de las palabras favoritas del mundo empresarial y de las que yo más odio, ¿no? La competitividad. Esto parece una carrera de fondo en el que tenemos que ganar unos y perder otros, sin dar espacio a todos en realidad. La competitividad hace que tengamos que estar muy en un mundo virtual en el que muchas veces los líderes consolidados, los líderes de hace una generación, se resisten muchísimo y no se dan cuenta que quedan fuera de él si no tienen una visión muy moderna o por lo menos no se rodean de gente joven y gente muy moderna que los tenga en esas nuevas vías de comunicación y de acceso al mercado. Y además está la formación de las empresas conscientes. Estas nuevas generaciones, en el fondo de su objetivo, en el foco que ponen para poder llegar a ilusionarse con un puesto de trabajo, a dar todo lo que tienen para entregar a una compañía en un puesto de trabajo, tienen que sentir que están en negocios lo más conscientes posibles. Estos negocios ya no sirve con que sea una empresa que busca un éxito a través de la ganancia económica por un servicio o un producto que ofrece. Ahora las empresas tienen que mostrarse tanto a sus trabajadores como al mercado, a sus clientes y a sus proveedores como negocios que engloban algo más que el propio beneficio económico. Las empresas conscientes trabajan en tener un propósito donde su producto, su servicio, tenga un impacto positivo en la sociedad en la que lo rodea. Además, tiene que trabajar mucho la interacción con sus grupos de interés, es decir, clientes, proveedores y sus propios recursos humanos como valor más importante de las empresas. Tiene que trabajar mucho en sus estilos de liderazgo si quiere que sean coherentes con los recursos humanos que quieren adquirir para llevar esa empresa a cabo. Y, por supuesto, para todo esto tiene que definir una cultura de empresa como DNI de esta para estructurar todas las bases de trabajo para que las personas que estén dentro de esa compañía sientan que están en su sitio. Bien, pues para empresas donde hay resistencia a estos estilos de exposición pública como son las redes sociales, el mundo digital, más la resistencia que tienen a abrir un poco la mente y darle un foco a sus objetivos como empresarios y como compañías para abarcar lo que se denomina ahora negocios conscientes, supone una sensación de agotamiento y de estrés en los líderes que hace que de alguna manera luchen con los recursos que conocen, con la captación de nuevos talentos que no se quedan luego en las empresas y les abandonan una vez que se han formado, y con una lucha incesante contra todos esos entornos cambiantes con los que se encuentran, y hace que tanto los directivos como los jefes de departamento sientan que el mundo de la empresa, el mundo del empresario, es absolutamente agotador. La innovación tecnológica, como todos sabemos, en los últimos 40 años ha sido abrumadora. Hemos pasado de tecnologías relativamente muy novedosas en su día, como fueron la introducción de los ordenadores personales, los teléfonos digitales. A lo largo de media generación, hemos cambiado a una serie de innovaciones que ya se salen de la capacidad de entendimiento de muchos de los líderes y de los empresarios que conozco. Entonces, las empresas tienen que estar en este mundo, tienen que estar en esa innovación permanente. Y si el empresario no se ve capaz de adaptarse rápidamente, personalmente, a todas esta evolución tecnológica tan incesante en la que vivimos, tiene que rodearse de personas que le lleven en ese sentido y que puedan adaptar sus servicios, su producto y sobre todo la visión de sus empresas a estos mundos, ¿no? Además, desde hace unos años hacia acá, hay una realidad que la empresa pues
tiene que entender, que afrontar y que aprender a manejar, como es la deslocalización del puesto de trabajo. Desde hace ya muchos años esto estaba llevándose a cabo. Hay muchas empresas que, bueno, pues por la globalización han tenido la oportunidad de captar recursos humanos interesantísimos en zonas completamente diferentes del mundo donde están localizadas las centrales. Pero es cierto que la pandemia hizo hace 2 años que viéramos una oportunidad de reducción de costes y de captación de talento interesantísima. Y además que nos ha servido para poder adaptarnos a lo que la sociedad demanda en este momento en cuanto a conciliación familiar, laboral y sobre todo a la posibilidad de poder expandirnos, seamos una empresa del tamaño que seamos, a través de esta deslocalización del puesto de trabajo. Además, tenemos las nuevas generaciones, las generaciones que vienen con fuerza, las generaciones que vienen con muchísimo conocimiento, especialmente a nivel tecnológico, y que no las podemos obviar porque realmente son el talento que la empresa necesita para darle un aire fresco, para estar atentos a lo que va a este mundo tan cambiante, a esa evolución continua de las nuevas tecnologías, y no podemos estancarnos en generaciones antiguas que han tenido el éxito en momentos anteriores, pero que con el mundo tal y como cambia, tal y como corre y a la velocidad que corre, dejan de tener sentido la labor que hacían hace unos años y necesitan ese aire fresco, necesitan esa nueva visión del mundo y de las compañías. Entonces las nuevas generaciones están más preparadas que nunca, están sobretituladas. Muchas personas tienen varias titulaciones universitarias, tienen máster, idiomas, habla casi todo el mundo y realmente nos llevan una ventaja abismal en la adaptación a las nuevas tecnologías. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que estas nuevas generaciones tienen algunas cosas que de alguna forma a los estilos de liderazgo antiguos les choca, les produce incomodidad, pero tienen que afrontar la realidad como es. Son generaciones menos resilientes, porque han sufrido menos para llegar a donde han llegado. Es verdad que se han esforzado mucho, que a nivel académico se les exige muchísimo, pero lo han tenido mucho más fácil que las generaciones anteriores por ese acceso al conocimiento, a la educación que han tenido, ¿no? Además, son generaciones que les encanta explorar. Hay una cultura de movilidad brutal en estas generaciones de trabajadores. Y un trabajador que llega a una compañía en la que, bueno, inicialmente se ilusiona por el motivo que sea y ve que no tiene ninguna opción de moverse, que no tiene ninguna opción, que se va a quedar allí encerrado, desarrollando una labor establecida durante un tiempo determinado, pues la realidad es que no va a aguantar mucho. La cultura de movilidad en estas generaciones está instalada en su ADN. Desde muy pequeños nosotros les hemos enfocado a que vayan a explorar el mundo, a que se vayan de Erasmus, a que estudien un máster fuera de su país, y ahora no les podemos convencer para que esa movilidad se termine en el momento en que llegan al mundo laboral. Y además tienen un concepto que las generaciones antiguas no se les pasaba ni por la cabeza, ¿no? Que es que quieren trabajar y quieren ser felices. Antes se decía, hace 2 generaciones, yo he oído a muchas personas decir que a la vida se había venido a sufrir, a trabajar, a padecer y ya está, y a morir. Y que esto era una cuestión de supervivencia. Pero la realidad es que ahora no es así. Las nuevas generaciones quieren trabajar y quieren ser felices. Y los estilos de liderazgo se tienen que enfocar hacia esa situación. Bien, pues ¿qué es un líder a día de hoy? En primer lugar, un líder es una persona que dirige. Y cuando uno dirige tiene que establecer las bases de trabajo a través de la cultura de la empresa a un equipo de personas con un objetivo común. Además, este líder tiene que tomar decisiones, aunque se rodee de personas que haga que confluyan los resultados de una empresa, las funciones que tiene que hacer una empresa y que con todos esos resultados que se generen y que él maneje haya que tomar una serie de decisiones. Es verdad que la última toma de decisiones a nivel de departamento, a nivel de compañía, en función del puesto que ocupe ese líder, la toma de decisiones está en el líder y tiene que estar preparado para ello. ¿Suele ser un experto en su materia? Claro que sí. Y además, bien, como experto de la materia, como recompensa a esa experiencia, a todo ese conocimiento adquirido, pues
va adquiriendo esos papeles de líder en función de cada compañía. Y además es el responsable de los resultados. Va a haber una evaluación final de la empresa donde se le va a cuestionar a ese líder directamente para ver si los resultados de todo su equipo, del equipo que él ha dirigido y que él ha hecho que se geste los resultados, pues vea si son productivos o no. Pero, ¿quién forma a un líder en cuestiones de liderazgo puramente? Un líder, un ingeniero en una empresa, a lo mejor lleva 10, 15 años siendo un gran ingeniero de caminos, haciendo unas obras maravillosas y de momento le nombran jefe de un gran departamento. Pero ¿quién forma a esa persona para dirigir equipos? Es un gran ingeniero, pero no es un gran director de equipos. Entonces, ¿hay formación técnica en liderazgo en las compañías? Ese es uno de los grandes errores que se cometen y por los que el líder, aunque entre con mucha vocación, pues termina sufriendo ese quemado profesional tan temido para todas las compañías. Y luego hay una preparación psicológica. En primer lugar, hay una evaluación psicológica de esa persona para saber si puede soportar la presión de ser un líder. Y luego hay una preparación psicológica para afrontar lo que el liderazgo le va a traer a nivel de presión de equipo. Normalmente estas dos cuestiones no se trabajan en profundidad y por eso nos encontramos estilos de liderazgo pues que fracasan. El líder sufre de una gran motivación inicial cuando llega a dirigir equipos, porque tras una trayectoria profesional con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, y cuando ya siente cierta seguridad en lo que hace, le nombran líder. Pero como no hay una formación específica en liderazgo, al final, a corto y medio plazo, la mayoría sufren una gran desmotivación debido a que el equipo no funciona como él esperaba que funcionara. Hay una necesidad excesiva de control porque no se fía de la gente con la que trabaja. Porque cuando tú no sabes liderar un equipo, cuando no sabes delegar, cuando no sabes transmitir lo que realmente necesita la compañía de cada uno y cuando no sabes motivar al equipo que trabaja para ti, al final el equipo, la sensación que te traslada es que no está contigo, que no es productivo, que no está cohesionado. Con lo cual, al líder se le va generando una necesidad excesiva de control que le hace entrar en un estado de estrés y de sufrimiento permanente. Siente que su equipo es incapaz y en realidad probablemente no sea incapaz, pero él no está haciendo que sea capaz. Y entonces vive la dirección como una carga en soledad terrible y donde fue un puesto que soñó mucho tiempo, que llegó altamente motivado, al cabo de un tiempo empiezan a aparecer los síntomas del síndrome de burnout o quemado profesional, porque siente que la dirección, no su profesión, la dirección es una carga dificilísima de llevar. El líder tiene que organizar los equipos, pero además de organizar un equipo y de decir lo que hay que hacer, tiene que dotar al equipo de recursos suficientes. Y esos recursos los va a demandar el propio equipo, porque nosotros no somos conscientes muchas veces de lo que es capaz de desarrollar un equipo y tendrá que ser el líder el que escuche a su equipo para ver qué necesita para desarrollar de forma óptima su función. Entonces tendrá que dotar de los recursos al equipo para que el equipo sienta que tiene los recursos necesarios para poder hacer su trabajo lo mejor posible. Además, un líder debe inspirar. Un líder que carece de valores, de determinados valores éticos o empáticos con la sociedad, con su propio equipo, difícilmente va a poder inspirar a su equipo para que realicen una labor productiva o una labor eficiente, ¿no? El líder debe ser el primero en ponerse delante de los problemas, el primero en afrontar las responsabilidades, el primero en reconocer sus errores y el primero en aceptar que los demás también cometen errores. Debe ser el primero en humanizarse y en dejar claro a su equipo que como ser humano necesita al resto de los seres humanos, siente y padece y no es inquebrantable. Un líder inspirador es un líder humanista, es un líder que trabaja, es un líder que no se rinde y que no se esconde ante los errores. Y además un líder tiene que inspirar confianza. Cuando las cosas son difíciles, porque ser líder cuando las cosas van bien, eso sabe hacerlo todo el mundo, pero en las situaciones difíciles,
cuando el equipo empieza a tener dudas, miedos, inquietudes, es el líder el que tiene que inspirar esa confianza. Entonces, el líder debe confiar en su equipo e inspirar confianza en los momentos difíciles para transmitir tranquilidad, seguridad y sobre todo para transmitir una sensación de lucha continua que hará que, bueno, que el equipo no decaiga, aunque las dificultades a veces sean muy duras, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que las personas no se van de las empresas, las personas se van de sus jefes. Y esto siempre es así. Los jefes son los que transmiten la cultura de una compañía. Y muchas veces yo he oído, pues si yo en esta empresa nunca entraría, porque en esta empresa se trabaja fatal. En esta empresa tratan a su gente de forma horrible. En esta empresa te explotan, ¿no? Y en realidad no es en esta empresa. Es los líderes que han adoptado la cultura de una determinada compañía lo que definen cómo las personas se sienten en esa empresa. Entonces tenemos que tener muy claro que las personas no se van de la empresa, del nombre de la empresa, se van de los líderes que han transmitido esa cultura de empresa. Bien, vamos a hablar un poco de la soledad de la dirección, de cómo el líder se enfrenta a esa sensación de soledad que muchas veces transforman a un gran profesional en lo que sabe hacer en un pésimo líder deprimido, desmotivado y que al final acaba con todo su equipo. En primer lugar, el líder tiene que saber de emociones, tiene que saber hacer una gestión emocional correcta, porque el líder es un ser humano y como ser humano está sometido al mundo emocional. Las emociones que sufren las personas son emociones espontáneas y además son emociones muy necesarias. Como podéis ver en este diagrama, las emociones que se ven en el círculo central son las llamadas emociones básicas. Esas emociones son las que desencadenan el resto de las emociones. Son emociones con las que ya nacemos y son necesarias para nuestra propia supervivencia. En la generación a la que yo pertenezco se nos ha educado para contenernos las emociones, especialmente las negativas o las que sentimos que en un momento dado no proceden. Pero sin embargo, siempre que tú te contienes una emoción, lo que estás haciendo es, de alguna forma, producirte un desequilibrio emocional que, en primer lugar, va a tener un impacto en tu cuerpo, sin duda alguna, pero por otro lado te va a hacer una persona emocionalmente inestable. Y esa confianza que tienes que generar en tu equipo, esa inspiración que tienes que transmitir a tu equipo, se va a poner en tela de juicio muchas veces por ese desequilibrio emocional continuo. Esas emociones son la ira, el asco, la adversión, la tristeza, la felicidad, la sorpresa y el miedo. Qué fuerte, ¿no? Yo escucho estos 6 nombres y a pocos líderes les he visto expresar alguna de estas emociones. Realmente son emociones con las que el líder está todo el día sujetándose, está todo el día tragándose y al final el que no sabe hacer una correcta emocional, el líder que no se trabaja en esta gestión de sus emociones, raramente va a producir ese impacto que tiene que producir en el equipo que hablábamos antes. La contención es muy perjudicial a nivel psicológico y además el resto de las personas que le rodean se van a dar cuenta. Y tenemos que entender que las emociones tienen un objetivo en nuestra mente, que es equilibrarnos psicológicamente. Si nosotros no somos capaces de saber gestionar nuestras emociones, psicológicamente vamos a estar desequilibrados y por lo tanto no vamos a tener la capacidad necesaria para poder afrontar un equipo de trabajo. Un líder no es un superhéroe, un líder no es inquebrantable, un líder no es una persona que puede con todo. Y yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes, los que dirigen equipos, dedican un tiempo diario a su cuidado personal, cuidado interno y cuidado externo? Bien, un buen líder, un líder completo, es una persona que todos los días se dedica un tiempo para estar en silencio, para hacer un trabajo de introspección, de meditación. ¿Para qué? Pues para poder tomar conciencia de cómo se encuentra, de cuáles son sus necesidades sin cubrir, de cómo está psicológicamente, de cómo le están afectando los problemas del día a día y sobre todo de cómo puede afrontar su vida laboral sin que psicológicamente se produzca esa desestabilización que se proyecta siempre al equipo que se dirige.
Además, un líder tiene que ser una persona saludable, porque si no es saludable, estarás enfermo físicamente. Y si estás enfermo físicamente, estarás enfermo psicológicamente. Un líder tiene que practicar una actividad deportiva, tiene que moverse, porque vivimos una sociedad profundamente sedentaria, que no se mueve lo mínimo para poder sobrevivir. Ya está demostrado científicamente que una persona que no hace ejercicio es una persona que está produciendo, sin darse cuenta, de forma involuntaria, un proceso de envejecimiento prematuro cerebral. Un líder tiene que ser una persona que cerebralmente funcione muy bien, tiene que ser una persona que cognitivamente esté al 100%. Y la única manera que tenemos de trabajar esta salud cerebral es realizando ejercicio y moviéndonos, lo que este estilo de vida que se nos ha implantado no nos permite. Un líder es una persona que se alimenta correctamente. La alimentación es la base de nutrición para nuestro organismo para poder sobrevivir. Una persona que no se alimenta correctamente entrará de nuevo en desequilibrio hormonal y físico que hará que le afecte psicológicamente y de nuevo volverá a tener un impacto psicológico en el equipo y hará que el equipo no sea lo productivo que tiene que ser. Además, una persona que realiza deporte y que se cuida en la alimentación es un líder que inspira a hábitos saludables a su equipo y eso hace que el equipo sea más saludable, sea más productivo a nivel básico, ¿no? Además, un líder es una persona que vigila su descanso y vigila el descanso de su equipo. El descanso es una de las cosas que en nuestra sociedad más se descuida. Pensamos que durmiendo 4 o 5 horas es suficiente y que si somos buenos líderes es porque trabajamos muchísimo, porque nos desconectamos, porque estamos 24/7, ¿no? Pues no es cierto. El ser humano es un cuerpo que necesita descansar todos y cada uno de los días para poder regenerar física y psicológicamente todo lo que el día a día ha desgastado. Si nosotros no nos procuramos una media de 7 horas diarias de descanso, si además no somos capaces de desconectar del trabajo cuando salimos de la jornada laboral, pues seremos personas que tanto física como psicológicamente nos veremos afectados de un impacto muy negativo. Y además un líder es una persona que se implica en la sociedad, es una persona que realiza algún tipo de acción no pública, incluso privada, de tipo altruista, que se implica con lo que le rodea, que intenta mejorar el mundo, aunque sea a pequeña escala. Entonces, para una persona que pretende cohesionar un equipo, que un equipo sea productivo y que le siga en las dificultades, que es donde más dificultad encontramos para que el equipo responda, tiene que ser una persona con este perfil, una persona auténtica, que se trabaje su introspección, que se trabaje su crecimiento interno, que sea saludable físicamente a través del movimiento y de la nutrición, que se procure el descanso suficiente y la desconexión y que participe en mejorar la sociedad que le rodea. Vamos ya a hablar de nuevos estilos de liderazgo. Para hablar de estilos de liderazgo es imprescindible hablar de cultura. La cultura es el DNI de cada empresa, es la columna vertebral de una compañía y además es un punto clave para captar y retener talento joven. La cultura de la empresa se define a través del estilo de liderazgo que se decida tener, si va a ser un líder con un estilo compasivo, donde se le dé valor a los seres humanos que conforman la empresa o sencillamente se les maneje como máquinas de producir y haga sentir a sus trabajadores que no tienen valor como personas. La cultura de la empresa va a definir cómo es la calidad del trabajo de las personas que trabajan allí, cómo es el entorno laboral, cómo son los horarios, cómo es la flexibilidad para conciliar la vida laboral con la vida familiar. ¿Cuáles son las costumbres y los valores de la compañía? Y están, por ejemplo, pues qué valor se le da a la familia, qué valor se le da a la generosidad, qué valor se le da a los momentos de dificultad de sus trabajadores, qué valor se le da a el nivel de conciencia que tienen los proveedores, o solo vamos a comprar a los proveedores más baratos que tengamos. El trabajador va a percibir, y el trabajador, el cliente y el proveedor va a percibir en esa cultura de la empresa si es una empresa que se preocupa
por hacer una interacción hacia, hacia proveedores, clientes y recursos humanos de su empresa que casen con sus propios valores o no. Y además, hablamos de empresas, la cultura de la empresa también va a definir qué esfuerzo hace esta compañía en el desarrollo profesional de sus trabajadores. Una persona que entra a trabajar en una compañía y que siente que ya no hay más desarrollo profesional porque tiene que estar 8 horas diarias trabajando para esa empresa y esa empresa no le proporciona un crecimiento y siente que a los 3, 4 años de estar trabajando allí se está estancando en determinadas cosas de su profesión, va a ser un trabajador que se marche de esa empresa. La empresa tiene que promocionar el desarrollo profesional de todos y cada uno de sus trabajadores para que sigan adaptándose a todo este entorno tan cambiante que hay en el mundo que nos toca vivir. Además, las empresas tienen que definir qué asignación de recursos van a hacer para sus trabajadores, porque un trabajador que siente que no tiene recursos suficientes para desarrollar su labor lo mejor posible va a entrar en perfiles de quemado profesional. Y por último, la cultura tendrá que definir qué disposición tiene a la innovación permanente a nivel tecnológico, por ejemplo, para que su empresa siempre esté actualizada, siempre esté dentro del mercado y siempre esté, sobre todo, abierta a la mejora continua que la innovación nos permite. Entonces, aquí quiero remarcar 2 conceptos que me importan muchísimo. En primer lugar, la cultura social debe ser igual a la cultura real, porque yo conozco empresas que tienen una cultura definida preciosa, con un estilo de liderazgo descrito espectacular, con unas instalaciones aparentemente buenas, con unos valores definidos en sus publicaciones increíbles, donde prometen un desarrollo profesional correcto para sus trabajadores, donde se supone que tienen medios para asignar todos los recursos necesarios y donde se supone que tienen medios para estar abiertos a esa innovación. Y la realidad es que en el interior de esas compañías no se parecen en nada a la cultura real. Esa cultura social es lo que llamamos un simple postureo, son definiciones que se hacen a nivel público a través de certificaciones, de publicaciones, a través de los departamentos de marketing, pero que luego la gente que trabaja en el interior de la compañía no siente ninguno de esos puntos que definen esa cultura. Y luego la cultura real, la que se percibe en el interior de las empresas, debe ser compatible con el perfil del trabajador, porque si no, estos trabajadores de estas nuevas generaciones terminarán por marcharse. Y el trabajador que no se marche estará en un estado de inconformismo absoluto, será improductivo, no se implicará en absoluto y lo único que será un trabajador de los que llamamos sobrantes en las compañías. Entonces, a la hora de definir la cultura de una compañía, tenemos que definir una cultura que seamos capaces de llevarlo a cabo en la realidad de la empresa y a la hora de seleccionar a nuestros recursos humanos o de evaluar los recursos humanos que tenemos, tendremos que ver si sus valores coinciden con la cultura de la compañía para que se sienta integrado en un equipo que se corresponda con sus valores y por lo tanto le dé coherencia a su vida. Si no, el trabajador vivirá en una incoherencia continua y terminará quemado seguro. Una de las cuestiones que las empresas tienen que entender ya y que esto en los estilos de liderazgo antiguos no cabía en la cabeza, era que no podemos deshumanizar los puestos de trabajo. Yo he oído muchísimas veces que cuando uno entra por la puerta de la empresa tiene que dejarse su vida fuera, que a la empresa se va a trabajar y que en tus 8 horas de trabajo te tienes que olvidar de tu vida, de tus problemas. Pero esto, ¿quién es capaz de hacerlo? Absolutamente nadie. Si una persona tiene un hijo enfermo, si una persona está pendiente de un diagnóstico, si una persona tiene problemas de pareja, tiene problemas económicos, jamás va a poder entrar por la puerta de la compañía, dejar sus problemas metidos en el coche o en el parking y entrar al trabajo absolutamente abierto a producir sin que su mente le traicione y le lleve de forma continua a esos problemas que está sintiendo. La humanización en las empresas es fundamental. Los líderes tienen que conocer a sus equipos, tienen que conocer sus circunstancias y además tienen que ayudar a sus personas para que sientan que están en un sitio
donde son importantes y donde se preocupan por ellos. Entonces tenemos que quitarnos el concepto de que cuando uno trabaja no tiene vida. No es cierto, es imposible de hacer. El ser humano no puede separar estos dos conceptos. Además, hay que decirle adiós a estilos basados en el miedo y en la presión. Como os decía, antiguamente nuestros abuelos, nuestros padres, entraban en puestos de trabajo donde su único objetivo era la seguridad económica. Y para los líderes también. Y entonces en esa obsesión solo de crecer, 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 esta sociedad se ha dado un batacazo gigantesco. Porque ahora esto ya no sirve. Esto ha producido que el 70% de las personas que trabajan sientan que están quemados profesionalmente. Nosotros no podemos vivir en una lucha constante en la compañía donde trabajamos, tragándonos un montón de emociones negativas y haciendo que una profesión por la que luchamos, que se supone que nos gustaba, que cuando entramos a la compañía a trabajar sentimos que habíamos cumplido un sueño, unos cuantos años después de estar trabajando en esa compañía por un estilo de liderazgo basado en el miedo y en la presión, haga que seamos personas con síndrome de quemado profesional, que odiemos nuestro trabajo y hasta nuestra profesión, que sintamos a la mediana edad que nos hemos equivocado en todo. Mirad, después de la pandemia ha ocurrido un movimiento en Estados Unidos que se le ha denominado la gran renuncia. Millones de personas dejaron sus puestos de trabajo porque después de ese impasse de la pandemia se dieron cuenta de que sus trabajos no les aportaban nada, que eran un sufrimiento permanente y que no merecía la pena estar expuesto a una vida tan horrible cuando tú puedes perder la vida o en cualquier momento. Cuando uno llega a una crisis de este tipo, como fue la pandemia, se te das cuenta de que si 8 horas diarias de tu vida estás en modo sufrimiento, estás en modo odio, estás en modo quemado, estás cubriendo unas horas, calentando una silla para parecer que produces algo y para que te paguen un sueldo, hacen que tu vida carezca absolutamente de sentido. Bien, pues para hacer una gestión eficaz de grupos de trabajo, bien sean equipos, departamentos o compañías, un líder tiene que vigilar el que transmita una sensación de autenticidad, que la persona que dice que es sea esa persona en todos los ámbitos de su vida. ¿Cuántas personas tienen un papel o una coraza de líderes fríos, como decía antes, inquebrantables, que parece que lo saben todo y que ellos ni sienten ni padecen? Y luego tienen vidas normales en sus casas, donde son cariñosos, donde necesitan amor como todo el mundo, donde dan amor como todo el mundo y donde tienen miedo como todo el mundo e inseguridades. Bueno, pues un líder tiene que transmitir autenticidad, tiene que ser coherente y tiene, para que su equipo crea en él, tiene que ser creíble. Las personas inquebrantables, las personas que ni sienten ni padecen, no son creíbles. Además, un líder tiene que trabajar en la valoración de su equipo. Los equipos hay que ir gestionando dándole el valor que tienen. En muchas compañías, especialmente en las grandes, se tiende a dar valor solo a los puestos de cierta relevancia y parece que el resto de la gente no importa. Bueno, pues un líder que realmente sepa lo que está manejando tiene que ser consciente de cómo es su equipo y darle a cada uno el punto de valoración que tiene. Además, tiene que ser capaz de hacer una comunicación asertiva. Tiene que ser capaz de decir lo que está ocurriendo, aunque a veces sea difícil, pero sin dañar a las personas. Uno de los grandes problemas que tiene el ser humano es que como tiene una gestión emocional tan pésima, cuando tiene que transmitir algo que es difícil, que genera cierta tensión, en vez de hablar de sí mismo, desde dentro, desde lo que está ocurriendo, desde su propia debilidad o desde su propia inseguridad, como estos líderes inquebrantables eso no lo pueden hacer, lo que hacen es culpar a los demás, ofender a los demás para transmitir situaciones difíciles y eso destroza a los equipos. Un líder tiene que entrenarse en esta comunicación asertiva para ser creíble, para ser auténtico y para transmitir personalidad y humanidad. Además, un líder tiene que trabajar la escucha activa. Si un líder no escucha a su equipo de trabajo, ese equipo de trabajo jamás va a ser lo eficiente que necesita que sea. Un líder tiene que conocer a su equipo y al trabajo que hace su equipo. Y tiene que esforzarse mucho y dedicar
mucho tiempo a ese conocimiento. Y un líder sobre todo tiene que ser coherente, porque hay líderes que cuando las cosas van bien son buenos líderes o parecen ser buenos líderes, pero cuando las dificultades vienen, al no saber gestionar esas situaciones con cierta calma, con paciencia, con aceptación, cuando no se han trabajado internamente, pues empiezan a hacer movimientos totalmente incoherentes con lo que parecían cuando las cosas iban bien. Y entonces aquí he remarcado la palabra mindfulness. Mindfulness es un entrenamiento mental fundamental para cualquier tipo de líder si quiere trabajarse esa coherencia a través de la capacidad de aceptar las situaciones difíciles, de afrontar las dificultades sin dramatizar, sin victimizarse, a través de la paciencia, a través de la calma interior y, bueno, pues a través de determinadas herramientas que esta disciplina le puede aportar que haga que su equipo se sienta seguro, respaldado y sobre todo que lo dirige a una persona capaz de llevarlo hacia adelante. La gestión de equipos sin presencialidad se ha hecho tan evidente y tan necesaria ya en nuestra sociedad que ineludiblemente el líder tiene que prepararse para esto. Hay que trabajar en los estilos de comunicación a través del teletrabajo, que son completamente diferentes al presencial, porque desaparece una de las partes más importantes en la comunicación, que es la comunicación no verbal. Tiene que trabajarse el cumplimiento de horarios pactados y la flexibilidad adaptándose a las zonas horarias de los trabajadores que trabajen en zonas distintas. Tiene que trabajarse a las circunstancias personales de cada trabajador que trabaje desde su domicilio. Tiene que ser una empresa comprensiva, flexible y que encuentre un equilibrio entre lo que necesita y lo que necesita el trabajador. Tiene que haber un respeto absoluto de las horas libres. Tiene que haber reuniones solo necesarias y no cada vez que al líder se le antoje, porque puede ser que rompa el ritmo de trabajo y que el equipo sienta que son movimientos de desconsideración con su labor. Tiene que hacer o tiene que recibir formación en la gestión del teletrabajo, tanto el líder como el resto de su equipo. Tiene que intentar tener alguna reunión presencial periódica, aunque sea anual, no hace falta que sea todos los meses si la distancia es muy grande, pero tiene que haber esa conexión para que haya un conocimiento personal, un conocimiento íntimo del equipo, para que aunque trabajemos mucho a través de las pantallas, tengamos una referencia de la persona que tenemos detrás. Y por supuesto tiene que haber un sistema de control establecido y conocido por todos para este sistema de teletrabajo que no genere incertidumbre en los trabajadores y desconfianza en el líder. Como decía antes, la asertividad es uno de los puntos críticos para un líder. Un líder tiene que ser capaz de decir lo que tiene que decir sin hacer daño, sin ofender, sin atacar a su equipo. Y en muchas ocasiones, cuando no sabemos gestionarnos emocionalmente, este es el gran talón de Aquiles de los líderes. El líder tiene que conocerse, tiene que trabajarse, tiene que saber cómo afronta las dificultades. Y luego tiene que ver las consecuencias del sistema de comunicación que utiliza, que en muchas ocasiones es muy negativo. Y a partir de ahí, formarse y establecer estrategias para poder comunicarse de forma más asertiva. Hay 3 tipos de comunicación en cuanto a la asertividad se refiere. Está el pasivo, el asertivo y el agresivo. El pasivo es una persona que no inspira, que no genera confianza, que culpa a los demás de todo lo que ocurre y que además esconde sus propios errores, jamás se responsabiliza. El agresivo es una persona que solo mira por su bienestar, que ataca continuamente, que desprestigia, que veja a su equipo y por lo tanto va a ser un equipo completamente alejado y desconectado de los intereses de su líder. Y el asertivo es el que es capaz de cohesionar un equipo, porque aunque las situaciones sean difíciles, es capaz de hablar desde sí mismo, sin culpar a los demás, sin asumir sus responsabilidades, sin esconder sus errores y sobre todo, pues poniendo encima de la mesa que él también es un ser humano. Para que un equipo funcione, un líder de esta época tiene que ser consciente de que el estrés es la enfermedad de este siglo. El estrés es uno de los motivos por los que todos los trabajadores terminan quemándose, terminan enfermando y sobre todo terminan sintiendo que su vida no es plena, que no son felices y mucho menos en su trabajo.
Cuando un líder es consciente de lo peligroso que es el estrés de equipo, es capaz de poner en marcha acciones para que su equipo se libere de los estresores a los que inevitablemente estamos sometidos en el mundo laboral. Tendrá que formarse en la gestión del burnout, quemado profesional, para establecer determinadas formas de tratar y de trabajar con su equipo para que el líder no suponga un estresor más en el trabajador. Tendrá que fomentar el ejercicio físico en su equipo si quiere que el estrés sea menor. Tendrá que aprender y enseñar o dotar de la formación necesaria a su equipo para técnicas como el entrenamiento mental o la respiración, para que, a pesar de que sean empresas que a veces son profesiones que están sometidas a muchísimo estrés, porque la profesión así es, ¿no? Eso no se puede cambiar, pues que el trabajador sea capaz de gestionarse a sí mismo esos estresores y de que el estrés no sea el rey de la fiesta en el equipo y no sea pues el motivo por el que los equipos entren en conflictos permanentes, baje mucho la productividad, haya mucho absentismo laboral y sobre todo se genere un mal ambiente en el equipo de trabajo, que por mucho que te curres o te trabajes el estilo de liderazgo, no consigas que ese equipo funcione. Los estilos de liderazgo, de dirección compasiva, son un estudio de cómo el líder debe de actuar, cómo debe de conocer a su equipo, cómo debe de comunicarse con él, cómo debe de gestionar el trabajo, cómo debe de afrontar todas las necesidades que su equipo necesita para llegar a la conclusión de que pueden trabajar en esa compañía y ser felices. Se pueden sentir realizados personal y profesionalmente, sentir que trabajan para gente que merece su esfuerzo, sentir que trabajan para una compañía que les proporciona los recursos que necesitan para poder desarrollar su trabajo sin demasiado estrés y sobre todo sentir que su empresa se preocupa por ellos, que les importa, que su opinión es importante, que su bienestar es importante y por lo tanto se sienten acompañados a lo largo de su vida profesional también en las circunstancias que pasen en su vida personal. En este libro de Liderar sin amargar, en estas formaciones que hacemos de Liderar sin amargar, se van viendo paso a paso y en profundidad todas estas partes de los estilos de liderazgo que van a hacer que seamos capaces de dar un cambio en nuestro concepto de dirección y que no pensemos que liderar es hacer que las personas hagan un trabajo sin considerarla, donde todo el talento recae sobre el líder, donde toda la responsabilidad recae sobre el líder y donde toda la presión recae sobre el líder. No es cierto. Si un líder vive con esa sensación, va a proyectar muchísimo estrés, muchísima presión y muchísima sensación de falta de confianza y de motivación a su equipo. Con lo cual, entendemos que los líderes se tienen que formar en estos estilos de dirección para hacer un cambio desde la columna vertebral de las empresas, desde la cultura y desde el liderazgo. Bien, pues hasta aquí esta webinar. Invitaros a que exploréis un poco sobre la dirección compasiva. Os dejo aquí el acceso a, pues a las cuentas donde podéis encontrar información al respecto de mi trabajo y os dejo también los títulos de los 2 libros que os pueden ayudar a explorar un poquito más sobre este tema. Bien, a partir de aquí vamos a abrir un turno de si alguien quiere intervenir o participar o decir o hacer cualquier pregunta. Darte las gracias, Mamen, por todo lo que has dicho. Y además me ha parecido muy interesante una cosa que es lo de las empresas conscientes. Me ha encantado la idea que has tenido porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo siempre transmito, que hay que ser conscientes, no darle un valor más a lo que hacemos y eso es fundamental. La verdad es que ojalá que todas las empresas lleguen a hacer eso de cara a sus trabajadores y al personal que tiene y al final estamos en manos de unos recursos humanos
somos personas antes de que trabajadores y todo eso la verdad es que viene muy bien de cara a liderar y a ser referentes en una empresa, pero precisamente por eso. Me ha gustado mucho, mami. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. El mundo de la empresa consciente me parece que es la revolución de lo que nos viene en el mundo empresarial, donde la empresa antiguamente tenía un objetivo que era ganar dinero y además te decía, ¿cuál es la función de una empresa? Ganar dinero. Y eso me lo han dicho en la universidad. Sin embargo, ahora el mundo empresarial ya está tomando conciencia de que, además de tener unos resultados económicos para ser viables, tienen que tener un propósito y es que su producto, que su servicio tenga un impacto positivo en la sociedad. Las empresas tienen que tener un propósito de mejora del mundo que les rodea a través de su producto o de su servicio. Y el trabajo en esa mejora de la sociedad hará que tenga unos frutos económicos. Como resultado de ese esfuerzo para mejorar ese entorno, tendrá unos resultados económicos. Eso, por supuesto, teniendo siempre muy en cuenta la selección de sus interlocutores, que son sus proveedores, sus clientes y sus recursos humanos. Las empresas se tienen que humanizar en todos los sentidos, en todas las direcciones, y si no, bueno, pues se quedarán fuera, porque las nuevas generaciones vienen con un fuerte carácter de concienciación social que las generaciones más mayores, como la mía, todavía estamos en proceso de cambio y tenemos que adaptarnos a esa situación. Muchas gracias, Susana. A ti. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Los libros, mami, has dicho que los ibas a pasar. En la última diapositiva estaban los dos. Se titulan uno Liderar sin amargar y otro No me soporto. No me soporto es un libro para un manual sobre mindfulness para que el líder se pueda trabajar a nivel personal, y el libro Liderar sin amargar es un libro de un manual de dirección compasiva donde se desarrolla todo lo que hemos hablado en esta webinar. Aparte, Logísticos, que es la empresa que ha organizado esta webinar, va a organizar formaciones específicas para mandos intermedios y directivos en el tema de la dirección compasiva, en liderar sin amargar. Solo una cosita, Mamen. Sí, Ángeles. Bueno, gracias primero por toda la exposición y segundo, está muy enfocada la webinar a lo que es el liderazgo, pero no sé si también se va a trabajar por parte de Human Balance en los propios trabajadores. Sí, claro. Esto es una webinar que se titula Liderar sin amargar, manual de dirección compasiva para mandos intermedios y directivos. Pero Human Balance, como proyecto profesional que todavía no se ha presentado, solo se está gestando y está ya casi, va a trabajar directamente en los profesionales. De hecho, se van a hacer formaciones de mindfulness enfocada a determinadas profesiones específicas para trabajar en los focos estresores de cada una de las profesiones. Sí, va a ir directamente al profesional. Genial. Muy bien. Perdona que a los demás, pero quería saludar a Mari Carmen. Ah, Hola Ángeles, ¿Qué tal? Encantada de verte. igualmente, igualmente. Bien, bien, yo me he conectado, Mamen, porque en mi trabajo hay un clima, no te digo, yo estoy un poco más, hago mi trabajo, pero la gente está porque ha llegado un nuevo director y yo qué sé, no lo sé, dicen que es súper agresivo, bueno, se ha revolucionado todo, la gente no va a gusto, han cogido un montón de gente nueva y nos han quitado cursos a nosotros. Porque se ve que quieren, es que no se sabe bien lo que quieren hacer. Entonces, bueno, y también me ha gustado mucho, claro. Claro, No sé, qué pero lástima. tenía que haber venido mi jefe, no yo. Claro, qué Lo que pena. pasa que es italiano. Ya, qué pena que una empresa que se construye, yo he vivido esta experiencia, una empresa que se construye en un montón de años, que hace un equipo bueno y cuando está consolidado y funcionando, de momento cambian al líder y Sí. en poquísimos meses destroza el equipo, destroza el negocio. Eso yo lo he vivido en primera persona. El líder es fundamental, que la empresa muchas veces contrata a un líder porque tiene mucha experiencia, pero no evalúa psicológicamente
cómo se comunica, cómo transmite, cómo trabaja, ¿no? Y bueno, yo lo he vivido en primera persona y en un montón de colegas de trabajo que tengo que, bueno, en empresas importantísimas que se han echado las manos a la cabeza por un fichaje súper millonario que han contratado porque viene de un gran grupo de empresas y resulta que es un auténtico nazi y que de ahí ha salido todo el mundo estupefacto y conforme ha podido. Entonces, Este es que estuvo de militar, fue militar, y la gente dice que se le ve esa huella, ¿no? De haber estudiado en una escuela militar y todo eso. Pues eso desde luego no funciona. Eso desde luego no funciona. Y da igual a la gente que haya fichado si tiene un estilo agresivo, si tiene un estilo de tipo militar. Pero solo cuando escribe, cuando lo ves, es muy agradable. ¿Ah? Es cuando escribe los correos electrónicos. Es que es una cosa muy rara. No, Empezó ya... se llama pasivo-agresivo. Eso Claro, es un estilo todavía más peligroso. Exacto. Porque es agresivo en la sombra. Entonces esto es todavía peor. Es más enfermizo y quema más porque no es evidente. Entonces tampoco le va a funcionar. O sea, ya te digo yo que el equipo va a salir bastante dañado. Pero bueno, es lo que hay. Ahora se nos van a meter en las clases. O sea, yo llevo 21 años trabajando allí y se me van a meter en mi clase. Pero han dicho que no es para vigilar, ¿eh? Que es solamente para ver cuántos alumnos hay, si son muchos, si son pocos, si tenemos problemas con tecnológicos, con la tecnología. Y bueno, está todo el mundo, que no te digo. Uf, madre mía. Que además no son profesores, esto es lo peor de todo. No son profesores, son administrativos. Claro, van a evaluar a profesores, gente que no es profesora. O sea, claro, entonces tú imagínate cómo está la gente, ¿no? Es una cosa, pero bueno. Nada. Muy complicado. Sí, normalmente la lástima es que estas formaciones, es verdad que los mandos intermedios sí que se procuran mucho de hacerlas porque quieren sacarle partido a sus equipos, quieren hacer un buen trabajo, pero cuesta un poco más que accedan a ellas los directivos, que son realmente los que generan la cultura de la empresa y los que deberían de hacer esa formación. Pero bueno, ahí estaremos luchando, intentándolo. Mi marido hizo meditación, hizo cursos de mindfulness en su empresa, ¿eh? Hace 5 o 6 años en Finlandia, en Europa del Norte. Bueno, pero cada vez está entrando más, ¿eh? Sí. Y dice que muchas cosas, que les sirvió para muchas cosas. Sí, yo he de decir que yo ya doy clase de mindfulness en empresas, a directivos, a mandos intermedios y a trabajadores. O sea que ya creo que poco a poco se va introduciendo la cultura de que funciona esa introspección, esa gestión emocional que las generaciones de mediana edad no sabe hacer y que es súper necesario. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, simplemente deciros que Logístico va a seguir desarrollando estas formaciones de liderar sin amargar y que es interesantísimo que la gente, pues bueno, haga un poco una evaluación de cómo es su estilo, de cómo es su gestión interna, de cómo es capaz de afrontar una dirección de un equipo, si es en soledad y a base de presión y de creer que todo está en sus manos, o cambia el concepto y hace un trabajo para inspirar y para organizar un equipo de trabajo que funcione por sí solo, que es lo ideal. Muchas gracias a las que os habéis conectado. Sé que la mayoría lo va a haber grabado. Bueno, pues aquí estamos para lo que necesiten, los que lo vean en diferido. Y nada, que nos vemos en la próxima ocasión. ¿Vale? Muchas gracias, más buena, Mamen. Gracias. Ángeles, un placer verte. Que no te vi en Galicia. Ya, qué pena. Pero bueno, en otra ocasión, Vale, estás bien, ¿no? Bien. Trabajando, supongo. ¿Tú dónde estás exactamente? En La Coruña. Por el momento no estoy trabajando, he tenido ahí alguna problemilla precisamente relacionado con lo que habla Mamen. Olin.